política educacional de 1872 a 1876. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema muy interesante para los estudiosos de la historia y la educación. Hoy, en nuestro segundo podcast, hablaremos de las políticas educacionales de 1872 a 1876. Esto es educación y cultura. Adelante. Comenzaremos hablando acerca de Manuel Justo Pardo y Lavalle, quien fue un economista y político peruano que ocupó la alcaldía de Lima y consecuentemente la presidencia del Perú en el periodo constitucional de 1872 a 1876, siendo el primer presidente civil constitucional de la historia del Perú. No podemos evitar la preocupación de Manuel Pardo por la educación. En su memoria, como director de la beneficencia, dedicó una sección al tema de las escuelas gratuitas para niños y niñas, sostenidas por su institución, con un pequeño gasto, opinando que una buena educación popular lleva a la prosperidad de una nación. Siendo alcalde de Lima, dicha idea no dejó de preocuparle, denunciando la negligencia y abuso en la educación pública. Es por ello que al final de su gestión municipal, declaraba haber cuadruplicado el número de alumnos bajo la administración educativa municipal, además de estimular el cumplimiento de los deberes cívicos en los sectores populares. Pardo buscaba establecer un sistema estatal de educación primaria libre y universal, a través de la educación primaria. Él sentía que cada peruano podría desarrollar y proteger su propia dignidad, a la par que contribuir más efectivamente en el desarrollo material y cultural del país. Mientras la población fuese iletrada, el Perú no podría emerger de su atraso. Ahora vamos a hablar de las escuelas normales. Manuel Pardo chocaba con la difícil realidad económica que atravesaba el país. A pesar de esto, el gobierno promovió la educación y cultura implementando notables reformas. Las escuelas normales fueron un centro de cultura pedagógica superior prestigiosa. Así es como de esto saldría la nueva pléyade de normalistas que elevó el nivel científico y pedagógico de las escuelas, profesionalizando exclusivamente la carrera del pedagogo. Es así como el 5 de abril de 1873 se crearon escuelas normales en Cajamarca, Junín y Cusco. Todo ello por parte del presidente de aquellas épocas, Manuel Pardo, tanto para mujeres como para varones. En busca de persistir en el proyecto de escuelas normales, se creó un reglamento de instrucción pública, donde se dispusieran las escuelas normales en uso apenas cumpliera con los medios exigidos para su funcionamiento, contando así con profesores, bibliotecas, locales y materiales necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Escuelas de mujeres. Conscientemente, don Manuel Pardo, de la urgencia que tenía el Perú de un establecimiento para la formación de sus maestras, determinó su creación. En sus viajes por Europa, el presidente había podido apreciar la labor educativa, tan fecunda, tan creativa, que realizaban las religiosas del Sagrado Corazón y quiso que el Perú se beneficiara de ella. Con este objetivo, dirigió una carta a la Superiora General del Instituto, Reverenda Madre del León, solicitando su venida a nuestra capital. El presidente don Manuel Pardo, cuyo periodo presidencial tocaba a su fin, ofreció a las Madres del Sagrado Corazón el convento de San Pedro, con el fin de establecer la escuela normal. Este ofrecimiento fue confirmado posteriormente con el Decreto Supremo del 27/7/1876, que creaba oficialmente la primera escuela normal de mujeres. Fueron 16 las normalistas fundadoras. Ahora les paso con mi compañera. Universitaria. El reglamento de 1876 reconoció que las universidades tenían autonomía propia de acuerdo con la filosofía que se seguía en aquel entonces.
Asimismo, se le dio a la Universidad de San Marcos el grado de mayor, mientras que el grado de menor lo obtuvieron las universidades de Arequipa y de Cusco. De igual manera, se cerraron las universidades de Ayacucho, la cual fue fundada durante la colonia, y la Universidad de Trujillo, la cual había sido fundada por Simón Bolívar. Las cátedras de la Facultad de Ciencias fueron divididas en tres secciones. La primera correspondía a las ciencias matemáticas, la segunda correspondía a las ciencias físicas y la tercera correspondía a las ciencias naturales. También se decretó que en la Facultad de Ciencias no solo se dictarían cátedras, sino que también existirían prácticas en los laboratorios. En 1875 se decretó que no se debía enseñar la medicina en provincias, esto debido a la baja calidad educativa. Además, se creó la Cátedra de Oftalmología. Cabe resaltar que la Facultad de Medicina incrementó de gran manera su biblioteca con gabinetes de Historia Natural y de Física. Asimismo, se estableció que la carrera de Medicina debía hacerse durante 7 años, esto según el reglamento de 1876. De igual manera, en 1875 se instauró la Escuela de Minas y al año siguiente se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. En el reglamento de 1876 se estipula que aquellos estudiantes que no rindieran satisfactoriamente sus evaluaciones durante 2 años serían retirados de la Escuela de Ingenieros. En cambio, al mejor estudiante de cada promoción se le daba un viaje por Europa durante 2 años y 100 soles mensualmente de pensión. Esto para que pudiesen terminar su formación Cada profesional. gobernante de un país es elegido para reconocer las falencias sociales de su territorio y trabajar en ellas, brindando el presupuesto necesario y ejecutando políticas que cambien la realidad para mejor. En el caso de Manuel Pardo, se puso en marcha una serie de acciones respecto a la educación gratuita y también popular. También buscaba su consolidación en el sistema estatal, ya que creía fervientemente que todo peruano es capaz de emerger de su situación e instruirse para desarrollarse plenamente. Las escuelas normales, mediante reformas, fueron el lugar para que muchos docentes potencien su nivel pedagógico y político. Pardo también fue consciente de la desigualdad de género, y la creación de la Escuela de Mujeres supone un paso para la igualdad de género con una escuela para las docentes. Finalmente, en su gobierno se reconoció la autonomía propia de la universidad. Además, se potenció el área de las ciencias y la ingeniería. El grupo de trabajo reconoce que Manuel Pardo aportó positivamente en este aspecto de la educación de aquel entonces, de ahí que es importante seguir investigando sobre por qué la escuela y la universidad de hoy en día funcionan de cierta manera, y a partir de ello reconocer que aún falta mucho por hacer y debemos cuestionarnos qué podemos aportar nosotros a la escuela como futuros docentes en la educación. Gracias.